Viene un proceso electoral muy intenso y probablemente por eso precisamente se está, está arreciando pues lo que está ocurriendo en la Suprema Corte con estos fallos, pero también lo que está ocurriendo en la agenda política, en la agenda mediática. Hay que recordar estas campañas que se han desatado. Apenas inició el año, no es porque en algún momento se hubieran detenido, pero vaya que se intensificaron en las últimas semanas unas campañas que se han colocado en medios de comunicación y que pues parecen hasta coordinadas en el caso de este hackeo para obtener de manera ilegal e ilícita datos de periodistas y con ello generar algún tipo de problema en la conferencia de prensa matutina. Este hecho que ha sido retomado por los medios corporativos tratando de culpar a la actual administración, eso por un lado, estas noticias falsas que han tenido algún tipo de barniz de supuesto respaldo desde la DEA. El presidente de la República ha acusado, el periodista que ha publicado esto solamente es un peón, está detrás el propio Departamento de Estado. Pues esto que está ocurriendo sirva de preámbulo para dar la bienvenida a Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, quien pues en este espacio, Secuelas del Viejo Régimen, nos hablará hoy de aquellos expedientes X de la DEA y de El Imperio Contraataca. Pues sí, un poco de ironía, de humor en esta manera de referirse a lo que está ocurriendo con este tipo de informes de campaña, de guerra sucia, que a todas luces proviene desde Estados Unidos, porque estamos viendo que no solamente son los actores de la oligarquía aquí en México en esta guerra sucia, sino que al parecer pues hay algún tipo también de ayuda que proviene desde el vecino del norte. ¿Cómo estás, Adrián Ramírez? Qué gusto saludarte. Muy buen viernes. Muy buen viernes, Ósimo. Pues no te veo ahorita en la imagen, pero bueno, sé que ahí estás. Ya ahora sí estamos en línea. Sí, con ironía, Ósimo. Hoy es día 2 de febrero, Día de la Candelaria. Y entonces decimos los expedientes de X, el Imperio contraataca, o a los Yankees les hicieron DEA, DEA, chivo los tamales. Es decir, este juego irónico que hay que recuperar de nuestra tradición mexicana porque es muy grave la cosa que estamos viviendo y debe de tomarse así. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo hay un ente internacional que va teniendo actuaciones que van allá, más allá de las constituciones, más allá de los procesos electorales, este poder hegemónico que trata de dirigir los designios de los pueblos y que pretende pasar por encima de la voluntad popular que se expresa democráticamente en las urnas. Cuando los pueblos pensaron la posibilidad de arribar a modelos eh, que buscaran mejorías para sus países, empezaron a volcarse también al proceso electoral, que tampoco hay grandes avances solamente en el tema electoral, pero curiosamente en México, cuidadosamente en México, la sangre, la muerte, la lucha de miles de luchadores sociales que ofrendaron su vida en aras de construir un proceso democrático en un país que se respeten los derechos, pues puso una gran cantidad de muertos, de dolor, de tristeza, para que se empezaran a abrir las condiciones en nuestro país para que los recursos pudieran empezar a ser disfrutados por nuestra población. Y entonces el primer elemento importante es que la expoliación de los pueblos. No vivimos en pueblos pobres, sino son pueblos empobrecidos. Son pueblos que son saqueados en sus recursos por un imperio que les quita primero los recursos, que les quita sus riquezas naturales y son llevadas, transformadas, generando productos que después van a ser vendidos en nuestros países, pero
que van haciendo que la mano de obra se depaupere, que no haya suficiente empleo, porque ciencia y tecnología, en lugar de generar un proceso de donde las personas puedan trabajar menos horas y ganar bien para vivir todos bien, es decir, que la ciencia y la tecnología se ponga en favor de la humanidad y no en favor de la empresa y del capital, entonces con la llegada de las nuevas tecnologías, incluso ahora de la robótica y la inteligencia artificial, eh, los ejércitos de reserva de desempleo pues se van incrementando por un lado y por otro lado las jornadas laborales no disminuyen en su horario, sino que se mantienen y eso hace que en los países donde eh, todo se tiene que comprar con recursos y al no tener los empleos dignos, remunerados, entonces la gente trata de ir hacia lugares donde las fuentes de empleo pueden ser mejor remuneradas. Sin embargo, el proceso migratorio que también estos grupos generan hace que la gente, en lugar de llegar a esos países y trabajar y tener iguales prestaciones y condiciones de trabajo que los trabajadores de ese país, al estar indocumentados, entonces son sometidos a jornadas de explotación mayor y por lo tanto la ganancia es máxima. Es decir, a la gente le quitan las fuentes de abastecimiento, las fuentes de recursos, las fuentes de desarrollo lícito y las presionan para que les ofrezcan aparentemente un sueño para trabajar en esos países y son atraídas grandes poblaciones para intentar resolver su vida huyendo de la guerra, huyendo de de las afectaciones gravísimas de los impactos ambientales y también buscando mejoras económicas. Entonces, se da este doble contraste. Sellan las fronteras, vienen discursos supremacistas como los que estamos viendo ahí con este Greg Abbott y también el gobernador de Florida, que en esa política supremacista junto con Donald Trump durante estas campañas electorales sincronizan sus acciones con la oligarquía mexicana nacional, que también es de ultraderecha y que está encabezada por este señor X. Y este señor X que alienta y promueve y financia junto con otros oligarcas estos corrientes de pensamiento y opinión en los que, por ejemplo, el día de hoy, Xochitl Gálvez estará en Estados Unidos en uno de estos centros donde se va a hablar y se va a decir que México está viviendo una crisis grave porque hay dineros del narcotráfico en nuestro país y esto buscando justificar que este cártel de la DEA vuelva a tener su fortaleza y entonces ante la decisión soberana del gobierno de México de tomar distancia, de buscar cooperación, sí, para, para la investigación de los delitos transnacionales que impactan a los acuerdos binacionales entre México, Estados Unidos y otros países, ya no permiten que estas agencias dominen o gobiernen las decisiones soberanas de las políticas en nuestro país de combate a la delincuencia o de los modelos penitenciarios o de sanciones. Entonces, en represalia, estos grupos, alentados por las agencias que donan el dinero, estas agencias vinculadas a los intereses oligarcas del imperio yanqui, como es la DEA, como es la CIA, a través de USAID, la NED y otras instancias, promueven y alientan en nuestro país a organizaciones que están tratando de hacer campañas para que se vuelva a imponer el viejo régimen y entonces esta situación es la que hoy nos tiene en este momento preocupante porque pues esos aires de violencia, esos aires de guerra quieren seguir imperando en el planeta como lo estamos viendo en otras regiones de nuestro país, del mundo y como trata hoy el asunto en Ecuador, como está pasando esta situación en Argentina, como ya lo vivió Colombia, como va saliendo de esa noche oscura los compañeros de Bolivia
y como también va saliendo Honduras y que los ataques en contra de Nicaragua continúan y los bloqueos contra Cuba y Venezuela se mantienen, Sosimo. Pues muy importante lo que comentas, Adrián, teniendo en consideración de que ante los reflectores, ante las cámaras, pues se habla de una buena relación del gobierno estadounidense con el mexicano, de una buena relación que, por supuesto, se trata de una relación muy compleja entre ambas naciones, con muchos actores, muchos aspectos, pero creo que es importante observar esto que ya has estado señalando y que finalmente, pues Estados Unidos no deja de ser Estados Unidos, no deja de promover los intereses, sus intereses hegemónicos en la región. Ya ha citado el caso de Ecuador, ha citado lo que está ocurriendo, muy lamentable, ha citado el caso, por ejemplo, de Argentina, y hay otros casos de Bolivia, de Perú, donde a veces con éxito, a veces sin él, pero hemos estado viendo cómo Estados Unidos pues interviene al interior del sistema político de estos países para decantar la balanza en algún proceso político, pues a su favor, imponiendo a autoridades afines a el propio Estados Unidos, decíamos en algunos con éxito, en algunos sin él. Recordar también esto que ya comentabas, que pues en la DEA tienen motivos para estar molestos, porque con la llegada del actual gobierno se reformó la Ley de Seguridad Nacional para impedir que estuvieran haciendo lo que les permitió el panismo, cuando les abrió la puerta incluso para operativos armados en México, ya sin avisar a las autoridades mexicanas, en violación flagrante a la soberanía y pues incluso hasta cometiendo delitos. Eso es lo que se asentó en la exposición de motivos cuando se reformó precisamente esta ley de seguridad nacional y se señaló que agentes de la DEA estaban violando leyes mexicanas, incluso con secuestros. Eso es parte de lo que no se divulgó mucho en los grandes medios de comunicación, pero fue lo que advirtió el actual gobierno mexicano. Y vemos ahora esta suerte de campaña en contra del actual presidente, primero supuestamente diciendo que atenta contra la división de poderes, que atenta contra los contrapesos y ahora tratando de endilgarle algún tipo de relación, incluso con el propio narcotráfico, cuando si hubo un gobierno totalmente vinculado al narcotráfico, que hoy incluso con pruebas se sabe, fue el de Felipe Calderón y durante todo ese tiempo, cuando reinaba la DEA aquí, pues no hubo ningún tipo de reporte de esta agencia hacia Estados Unidos. Creo que lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está tratando de incidir también ya en el proceso electoral que está en marcha en México. Adrián, no sé cómo lo veas Sí, tú en ese sentido. pero Sosimo, yo creo que hay que hablar también sobre algunos elementos que no son monolíticos en Estados Unidos y eso vale la pena mencionar. Si bien no hay una diferencia entre demócratas y republicanos, sino ciertos matices, ambos están del mismo lado, apoyando a ese supremacismo en diferentes grados, un supremacismo antineoliberal, un supremacismo neoliberal, un supremacismo con una OTAN matizada, otro supremacismo con una OTAN más moderada o incluso llamando a que otros gobiernos inviertan más en el tema de armamento y demás, pero hay que tomar en cuenta también que el pueblo de Estados Unidos ya toma la palabra también. O sea, el pueblo de Estados Unidos tiene una participación activa y de ese pueblo de Estados Unidos también el pueblo mexicano que vive allá en su país, aunque digan Texas, ahí la gente habla español, aunque digan California o California, la gente habla español y toda esa zona fronteriza es una zona que todavía tiene en su sentir ese sentimiento mexicano y que se va expresando cada vez con mayor fuerza. Y así como hay reacción y protesta en contra de los yanquis, así, de ese ente yanqui sionista,
También allá en Estados Unidos los sectores se están organizando y están pronunciando en el mismo seno del imperio. Y hemos visto también cómo ya la arrogancia supremacista de Estados Unidos en el mundo empieza a también entrar en una fase de declinación cuando nosotros podemos ver cómo Sudáfrica prepara la demanda ya en contra de Estados Unidos y Gran Bretaña por, porque son promotores del genocidio en Palestina. Estamos viendo también cómo ya en muchos organismos multilaterales se le hacen señalamientos al gobierno de los Estados Unidos para que detenga sus acciones militares, los rechazos que hay en muchos países a las bases militares, un gran movimiento anti-OTAN en el mundo, un resurgimiento de las luchas antiimperialistas. Hemos visto también cómo ya en África, en muchos sectores se han pronunciado contra sus aliados europeos, contra el colonialismo o neocolonialismo allá. Es decir, en todos los frentes mundiales, eh, los yanquis, en su modelo imperial, van viendo esa disminución de su fuerza letal y estamos viendo que estamos arribando a un nuevo modelo de interacción mundial. También no podemos dejar de lado, Sosimo, el papel que ha hecho México al mantener esta querella histórica en contra de las armeras en Estados Unidos, y yo creo que esto va a alentar para que otros países también promuevan acciones. ¿Por qué? Porque estas armas están produciendo muerte y de alguna manera hay complicidad en las maneras en que se permite que las ventas de armas puedan llegar a cualquier persona. Y lo más escandaloso es que ya se ha podido detectar armas que usa el ejército estadounidense en manos de la delincuencia. Y hemos visto también que en los países hay una gran reacción en contra del lobby de las armas y, por ejemplo, la ayuda que se envía a Ucrania, esa supuesta ayuda que no es ayuda, eso se tiene que pagar. Las armas se pagan, no se les regalan, no se les están obsequiando y significa deuda para los países que primero están financiando la guerra en Ucrania, significa pérdida de las prestaciones sociales de las poblaciones porque mientras las armas se llevan a Zelensky, en Estados Unidos hay una crisis en el modelo de salud, hay una crisis en el modelo educativo, hay una crisis en las posibilidades de que las personas puedan incluso adquirir una vivienda y vemos cómo hay grandes núcleos de población en las ciudades que acampan en casas de campaña o viven en la calle. Esto, ese gran movimiento de personas sin tierra y que eh, el modelo resiste en Estados Unidos gracias a que la mano de obra y la fuerza de trabajo de una gran cantidad de inmigrantes es explotada de manera muy importante porque no tienen las prestaciones sociales, no tienen el pago que debería tener simplemente porque son personas indocumentadas. Es decir, se aparenta el hecho de la persecución a los migrantes y se les denosta diciéndoles que promueven o son fácil presa del terrorismo. Vemos los discursos supremacistas que hoy dicen que hay un riesgo grave de que los migrantes al ir ingresando al territorio de Estados Unidos puedan hacer atentados contra ese país, cuando hemos visto en los archivos históricos cómo ha sido el imperio quienes alentó, promovió y generalizó e incluso permitió que se participaran en esos actos terroristas como el derribe de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono en aquel 11 de septiembre, pues son los mismos grupos que ellos generaron, los grupos violentos que hoy están actuando en contra de los pueblos en la región del Medio Oriente es también parte de este proceso
de alentar grupos de mercenarios y empresas que venden la industria de la guerra y por lo tanto los grandes eh, capitales que se amasan fruto de eso es lo que le ha permitido todavía mantener cierto nivel a Estados Unidos, que hoy por hoy ya no es la primera economía mundial, pero sí es la primera economía que se sustenta en la guerra y junto con el ente sionista, pues son quien hoy tienen en grave riesgo al planeta ante la posibilidad de destrucción y muerte, porque ellos sí tienen una capacidad de utilizar las bombas atómicas, de utilizar ese poderío, y ya hemos visto que no les tiembla la mano, no les da ninguna situación siquiera de mínima sensación humana, cuando todavía bombardeando Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas y todavía tratando de responsabilizar al pueblo japonés de que, de que no se querían rendir y que como no se querían rendir, entonces utilizaron ese poder de fuego cuando ellos habían alentado y promovido a ese imperio japonés que buscaba la guerra, de la misma manera como alentaron, promovieron y protegieron al propio nazismo, y que acaba de pasar hace unos días en la entrada triunfal del Ejército Rojo, cuando él fue quien recuperó y rescató a los judíos y a la gente pobre que en Auschwitz estaba siendo aniquilada. La historia la escriben desde el punto de vista de Estados Unidos, pero realmente quien rescató a la humanidad en ese proceso, pues fue este gran ejército rojo que enfrentó. Y ese ente sionista, eh, ese grupo sionista internacional, durante la guerra mundial estuvo protegido y ellos no pusieron, no tuvieron ningún muerto, ellos no vivieron el holocausto. Sin embargo, hoy arrogantemente en sus alegatos en la Corte Internacional de Justicia, para defenderse de la acusación de Sudáfrica, dijeron: nosotros somos las víctimas, nosotros vivimos el holocausto, nosotros por eso suscribimos la Convención de Genocidio, y es significativo que haya sido Sudáfrica quien hoy esté en esa situación, y por eso el llamado del mundo para que se detenga esa masacre en Gaza, en Palestina, y tengamos mejores aires en nuestro país. Ahí vimos cómo eh, quienes participaron aquí en México en promover este narcoestado policíaco militar y ganaron grandes dividendos fueron precisamente las empresas rusas, perdón, las empresas de Israel, y que hoy protegen a Cerón de Lucio, a Roemer, y que siguen promoviendo esa maquinaria de destrucción y muerte que desde Estados Unidos a nosotros nos impuso una guerra de la cual no hemos podido salir, y tenemos que hablar un poco también sobre estas cifras en las que hoy Estados Unidos manda a, a, a reporteros a estar insistiendo que el peor gobierno en nuestro país ha sido este gobierno y que tiene el mayor número de muertes en relación a los sexenios anteriores. Pero el análisis debe verse a la luz de las tendencias, de cómo el modelo delincuencial se ha modificado, y hemos visto que si bien las cifras son altas, estas a partir de que entra este nuevo régimen empieza a disminuir de manera espaciada, pero poco a poco se va pudiendo mejorar la situación. Lo malo es que este fenómeno va a generar mucha tensión ahora que entramos al proceso electoral, y bueno, eso es lo que vamos viendo, Sósimo, para luego pasar al último bloque y cerrar. Adelante, Sósimo. Sí, pues nada más comentar en este sentido, Adrián, el papel que siguen jugando estas agencias estadounidenses creadas con un objetivo supuesto, explícito,
de solventar alguna necesidad, generar algún tipo de bien, pero que en los hechos pues son mecanismos de intervención, de promover los intereses de Estados Unidos, incluso con métodos ilegales. De manera clara, me refiero a la DEA, que el año pasado cumplió 50 años en realidad de fracasos, 50 años de impunidad, 50 años, decíamos, si es que en realidad buscaba frenar el trasiego de drogas a Estados Unidos, pues ha fracasado rotundamente porque allá en ese país la distribución interna de las drogas está muy bien aceitada, se encuentra por todos lados, a disposición en las calles, la propia droga allá en Estados Unidos, de suerte que es el principal mercado del mundo, pero habría que ver que esta DEA, que está ahora detrás de este tipo de campaña que se generó en contra del titular del Poder Ejecutivo Federal en México, pues habría que ver que hay una información que está dando a conocer o dio a conocer el día de ayer AP sobre este intento de la DEA para de manera fraudulenta involucrar a Nicolás Maduro en el narcotráfico. Y con eso, pues, justificar una intervención estadounidense en Venezuela. Es información que decíamos, pues de nueva cuenta, hoy los grandes consorcios mediáticos pues no destacan, pero sí es información que se dio a conocer el día de ayer, un intento de la DEA de realizar una operación que incluso tenía el nombre de Tejón del Dinero, para tratar de vincular a Nicolás Maduro en el narcotráfico, para, decíamos, justificar una intervención pues ya masiva de Estados Unidos ahí, algo que fracasó pues generalmente por la propia defensa que haría la población venezolana a su gobierno, por un lado, y por otro, pues también por las propias alertas que recibieron los venezolanos de lo que estaba ocurriendo. Sirva de ejemplo, Adrián, para ver cómo este tipo de organizaciones que supuestamente son creadas en Estados Unidos para algún tipo de fin, en realidad, pues cumplen otros. Ya señalábamos el caso de México como interviniendo ilegalmente e incluso cometiendo ilícitos en nombre de una supuesta guerra contra el narcotráfico, pero la manera en que opera también Estados Unidos mediante estas agencias, estas abiertamente, digamos, armadas supuestamente para acciones de defensa de la ciudadanía estadounidense, pero otras que supuestamente promueven la democracia, como la propia USAID, y que también terminan financiando pues la promoción de intereses estadounidenses al interior de estos países. Y, Sósimo, es muy importante que hoy podamos ya afirmar categóricamente que el discurso que ellos promueven es un discurso vacío. Cuando digo ellos, hablo del imperio yanqui y sus instituciones y todo lo que ellos tocan para poder hacer posible eso. Hemos visto cómo hay reporteros que se prestan a recibir filtraciones que la DEA da, que llevan una intencionalidad a promover un discurso, y esta agencia para el control y combate a las drogas debe de considerarse y debe verse como lo que realmente son. Son agencias que han organizado el trasiego de las drogas, que lo han protegido, que lo han promovido y que lo han organizado de tal manera, pero como tienen que aparentar y tienen que dar resultados, pues entonces para eso utilizan el discurso y para eso utilizan sus modelos de sanción penal. O sea, no puede ser que hoy digan que Genaro García Luna no participaba con ellos, no sabía, no estaba enterado. No pueden decir que todos los agentes de la DEA que han llegado a prisión por todos los actos delincuenciales que han hecho. Por ejemplo, los agentes de la DEA que investigaban a Alex Saab fueron detenidos por actos de corrupción. Agentes de la DEA en Venezuela, en Colombia, fueron detenidos por los escándalos que hacían, incluso con los servicios sexuales de prostitutas o la situación que se da en Haití, en fin, todo eso. Es decir, ellos son los que organizan, distribuyen, y cuando
sus investigaciones por eso tardan 10, 15, 20 años, porque cuando ya están desmantelando un cártel es porque ya tienen cuatro emergentes o ya tienen otros modelos de distribución. No es posible que no hagan ninguna acción por erradicar una enfermedad adictiva así señalada por la Organización Mundial para la Salud, como son estas enfermedades derivadas de las adicciones por el consumo de drogas. Si se atienden las causas, si se evitan estos consumos, logrando organizar las sociedades para brindarles satisfactores, el consumo de drogas disminuye sensiblemente y por lo tanto no tendríamos este asunto. Sin embargo, los grandes dividendos que dan, porque no solamente es eso, sino donde llegan estos grupos, despojan los recursos naturales. Llegan las minerías a cielo abierto, llegan las empresas que deforestan, llegan las empresas que despojan de las tierras más fértiles a las personas, porque esos grupos imponen terror y muerte y hay desplazamiento forzado de personas, que puede ser desplazamiento interno o desplazamiento hacia otros países, estos fenómenos migratorios que se alientan para abaratar la mano de obra, pero también para que abandonen centros que van a ser de interés para estos sectores, es la parte más importante y es lo que tenemos que seguir denunciando. Pero por eso hay una gran cantidad de recursos que se invierten en campañas mediáticas para utilizar a los medios masivos de comunicación para dar apariencia de un fenómeno que se está combatiendo y con eso también golpear a países que están tratando de enfrentar al imperio y que buscan ejercicio soberano de sus derechos. Por eso aquí a los yanquis decimos que les hicieron de archivo los tamales. Es decir, cómo engañan a la población estadounidense, cómo la llevan a que acepte este modelo en el que se da tanta destrucción y muerte para preservar ese cada vez menos eh, soñado el sueño americano, la manera americana de vivir. Y pues hoy los países están dando lecciones para demostrar que el buen vivir no es eso que se ha preconizado en el sueño americano y por eso desde aquí, desde México, le decimos al pueblo de Estados Unidos que también luchamos junto con ellos por sus derechos, Sosimo. Muchas gracias por esta charla el día de hoy sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero también las irradiaciones hacia las naciones de América Latina y de otras latitudes en este empuje de los intereses, pues por medios que se le conocen también como guerra sucia y que incluso, pues sí, se está padeciendo en México en una coordinación podemos advertir con poderes fácticos de este país. Adrián, como siempre, es un gusto tener aquí a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos como cada viernes en estas secuelas de El Viejo Régimen. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que tengas muy buen fin de semana. Saludos para todos los compañeros y las compañeras del Alimed. Muchas gracias, Sosimo, y les pedimos a toda la teleaudiencia de Junta Línea que no olviden acercarse a las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y también a que participen en estas acciones del 4 de febrero en la defensa de la soberanía del pueblo venezolano ante aquel no por ahora.